y ya finalizamos pues con la presentación. Básicamente nosotros lo que tenemos es lo que llamamos el corridor, ¿cierto? Que lo vimos la clase pasada. Ese corridor es un elemento tridimensional con el cual se genera el movimiento de tierra, ¿sí? Entonces nosotros podemos ver que ese elemento tridimensional está compuesto, pues básicamente por los taludes de corte y los taludes de relleno, y lo que vamos a hacer es, en esas secciones de corte y relleno, vamos a poder generar los movimientos de tierra. Entonces, para ello, hay que hacer un muestreo en Civil 3D es hacer una sección transversal. Y esa sección transversal es básicamente generar estos elementos. Entonces, todas estas secciones es un muestreo. O cuando, por ejemplo, nosotros hacíamos acá este ejercicio, ¿cierto? Que mirábamos aquí cómo era la sección transversal. Esto es un muestreo. Todo esto es un muestreo. Ahora ese muestreo lo vamos a hacer cada 10 metros de distancia. Entonces nosotros vamos a activar nuestro toolbar, nuestro tool space. Voy a cerrarlos acá. Entonces activamos este tool space, la parte superior izquierda, y vamos a ver dentro de toda la lista de opciones de Civil, vamos a entrar aquí en Corridors, ¿cierto? Y aquí ya está nuestro corredor generado, que es básicamente este elemento que desarrollamos y sobre el cual generamos el video y sobre el cual podemos ver los movimientos de tierra. Entonces, este elemento está en la lista como corredor y yo voy a ver las propiedades. Ese corredor es el esqueleto de nuestro modelo tridimensional. Ahora le vamos a agregar la piel a ese esqueleto, que es esa piel. Aquí si ustedes entran en parámetros, acá están todas las opciones que nosotros definimos en el modelo inicial con el cual generamos nuestro modelo tridimensional. Y aquí en las superficies vamos a poder ponerle la piel a ese modelo. Entonces yo genero dos superficies. La primera superficie va a ser nuestra estructura de pavimento, ¿cierto? Y nuestra segunda superficie va a ser la subrasante. Entonces la estructura de pavimento, que la vamos a llamar pave, es una superficie top, es decir, es la parte superior de de la estructura como tal, y le vamos a decir que la agregue como un breakline, como un punto de quiebre, y como un top link, es decir, que sea la parte superior de nuestro modelo de evaluación de movimiento de tierras. Y la parte de subrasante es lo que nosotros conocemos como el datum o como el terreno natural. Entonces le decimos que es la parte, digamos, es la parte inferior de la estructura y le decimos propiamente que corresponde pues a la parte inferior de la estructura y que también la adicione como un breakline. Y ahí, ¿qué es lo que hemos definido? Entonces, vengo aquí a la presentación y le estamos diciendo, vamos acá, busco una sección que nos deje ver. Acá, tal vez esta nos deja. Que esta parte de encima es la estructura de pavimento, el pavimento, la parte superior, la piel de nuestro modelo, y esta parte inferior es la subrasante. Le estamos definiendo parte superior y parte inferior al modelo de la estructura de pavimento. Y le vamos a decir que ese pavimento... Fabián, qué pena, ¿cómo fue que añadiste lo de top y bottom, por favor? Sí, entonces se buscan acá en este listado, ¿cierto? Aquí, top o datum, y con el más se adiciona. Con el más se adiciona, qué pena que no lo mencione. Entonces lo selecciono en la lista y lo incluyo como elemento. Entonces acá está top. Ahí, si lo agrego ya, pues me lo menciona. Y aquí datum, entonces yo lo busco aquí y lo agrego con el más. Ya, no lo agrega dos veces, sino solamente una vez. Bien, ahora les vamos a decir que el pavimento va a tener como límite el end of travelway, que es básicamente el fin, end
travelway es como el borde de pavimento, ETW, es decir, ese ETW es este borde de pavimento, es decir, que la estructura de pavimento me la considere hasta el borde de pavimento, valga la redundancia. Entonces, ahí pues quedaría incorporado ese límite. Y la subrasante le vamos a decir que no la lleve hasta el chaflán, hasta el daylight. Daylight, acá nuevamente automáticamente, daylight. Daylight, chaflán. Y chaflán, volvamos a las presentaciones. ¿Qué es el chaflán? Entonces vamos acá, el chaflán, acá lo vimos, es la intersección del terreno con el talud, ¿no? Entonces acá vemos que el talud lo vamos a tener y el chaflán es la intersección. Por eso acá yo lo coloqué como cut daylight, es el talud de corte, el chaflán de corte, o también vamos a encontrarlo aquí en la parte inferior, que es este mismo, que es el fill daylight, que es el chaflán de relleno. Eso es lo que le estamos diciendo acá, que el límite de la subrasante va a ser precisamente el chaflán. Daylight traduce chaflán. Y procesamos. Entonces ahí le decimos que nos reconstruya el corredor y lo que va a hacer es un trabajo virtual de generar el modelo tridimensional de esa superficie. Entonces, como no vamos a poder ver un resultado tangible en ese elemento, pero digamos que ya fue generado el modelo. Ahora vamos a generar nuestras líneas de muestreo. Entonces le vamos a decir a Civil, bueno, ya nosotros tenemos las superficies de trabajo definidas, ya tenemos nuestro modelo tridimensional, ahora vamos a hacer las líneas de muestreo. Vuelvo y repito, esas líneas de muestreo es decirle a Civil, vean, en cada sección de estas que vemos ahí, en cada lineecita de estas, genéreme un corte transversal de cómo es la vía con respecto al terreno. Entonces, esos cortes se llaman sections y se llaman sample lines, que son básicamente las líneas de muestreo. Entonces, yo entro sections, sections, create sample lines. Aquí me está preguntando que seleccione un eje, yo le doy enter y voy a seleccionar el eje de mi diseño. Yo le digo el eje 15, ¿cierto? Y le voy a colocar un nombre, sample lines, grupo 15, por ejemplo, ¿no? Entonces son los sample lines de grupo 15. Y si ustedes observan en esta tabla, acá vamos a tener las dos superficies que hemos creado. Vean, tenemos el pavimento, entonces le vamos a decir que esa es una finished ground, es una superficie terminada. Esta, la subrasante, le vamos a hacer una nueva propiedad. Aquí no tenemos subrasante. Entonces yo cojo la de finished ground y le digo copy current selection y le voy a decir vamos a generar una nueva propiedad, una nueva superficie. Le voy a poner ahí el colorcito. Le pongo, si gustan, un espesor de línea. Vamos a definir como las características de esa superficie y la vamos a llamar en information subrasante, sub R. Y OK. Entonces ahí generamos un nuevo estilo que es de subrasante en finished ground. Voy a verificar las propiedades en display. Voy a colocarle un espesor a las líneas para que me salga un poquito grueso en el muestreo. Y ya lo que he definido es que el terreno es el terreno lo voy a llamar existing ground, ¿sí? Entonces vean que ya aquí asigné a cada elemento el estilo que le debe corresponder, el terreno existing ground, el pavimento finished ground y la subrasante, pues la subrasante. Este elemento basic, ya más adelante lo vamos a ver, es la sección como tal. Ya ahorita les muestro exactamente a qué corresponde. Bien, y le decimos OK. Y aquí nos está preguntando, bueno, ¿y dónde quiere hacer ese muestreo? Entonces yo como quiero hacer un muestreo general del proyecto, a todo el proyecto yo quiero hacerle esas líneas, entonces entro acá y le digo from corridor stations, es decir, ¿cuáles son los corridor stations? Entonces, cada lineecita que ustedes ven aquí en el corridor,
¿cierto? Eso es un corridor station, es decir, es los puntos donde el corredor tomó un muestreo. Entonces le voy a decir from corridor stations, ¿cierto? Y que me genere un corte. Le voy a colocar un corte bastante amplio, 30 metros a la izquierda, 30 metros a la derecha. Es decir, que no solamente sobre el eje, sino que coja 30 metros a la izquierda, 30 metros a la derecha y genere ese muestreo. Entonces, como resultado, me va a generar me va a generar, pues puede ser un poquito demorado, todo el seccionamiento de ese corredor, lo va a llenar de líneas de muestreo. Ese proceso puede llegar a ser un poquito demorado porque lo que está haciendo es virtualmente llenar coger el modelo tridimensional del terreno y el modelo tridimensional del corredor y los está integrando en uno solo y los está intersectando con esas líneas de muestreo que les estoy comentando. Esperemos ahí un momentico. Bueno, y esto, ahí ya, no sé si ustedes alcanzan a ver las líneas que trazó Civil 3D, ¿sí? Unas líneas azules ahí, si las observan, que Civil 3D, si me alejo del dibujo, de pronto ahí se aprecia como algo adicional. Quiere decir que Civil 3D cogió todo el modelo tridimensional y me lo intersectó con líneas de 30 metros a la izquierda, 30 metros a la derecha, en las abscisas del corredor y me generó mi modelo de muestreo. Entonces yo le digo, correcto, ese es el muestreo que yo quiero, Enter, Enter y Enter nuevamente. Y lo que va a hacer Civil es decirme, bueno, ya con ese modelo que se generó, con ese modelo que se generó, ya se hizo todo el muestreo. Entonces acá, si ustedes observan, voy a cambiar un poquito el fondo de la pantalla para que lo puedan ver un poco mejor. Display, colors. Ahí está. Eso, entonces vean que ahí se ven las líneas de muestreo, cómo las ejecutó Civil y me generó las abscisas de esos muestreos. Voy a ocultar esa información, realmente no es relevante para el diseño, solamente es informativa y la voy a ocultar, la voy a apagar aquí con Freeze, ¿cierto? Entonces voy a seleccionar y ya me quedó apagado pues ese muestreo y ahora lo que voy a decirle a Civil es, bueno, va a coger el modelo de terreno, va a coger el modelo de la vía y crúceme esos dos modelos tridimensionalmente y genéreme el volumen, los volúmenes de cortes y rellenos. Entonces entramos aquí en Sections, Compute Materials, ¿cierto? Alineamiento en planta, alineamiento el eje, los sample lines generados, ¿cierto? Y vamos a adicionar existing ground, quiere decir cuál es el terreno, existing ground equivale al terreno o la topografía, y el datum, pues es la subrasante. Recuerdan que a la subrasante le asignamos la propiedad de datum, entonces el datum es la subrasante. Entonces le estoy diciendo, coja la superficie de terreno, coja la superficie de datum, crúcelas y calcúleme los movimientos de tierra. Entonces ahí eso es lo que estoy haciendo. Ahí pues se puede demorar también algunos minutos, depende del computador, la velocidad a la que haga ese procesamiento. Y lo que se está generando en este caso es la intersección tridimensional de las superficies. Aquí pues ya está haciendo el cálculo de esos volúmenes. Con base en ese ejercicio que acabamos de hacer, lo que vamos a obtener es una cuantificación de cortes y rellenos requeridos por el proyecto para poder hacer el emplazamiento de la infraestructura en el terreno, ¿no? Entonces vean que construir esa vía ahí implica quitar tierra y rellenar con tierra para poder generar toda la infraestructura. Finalmente una vía
es la combinación pues de un movimiento de tierras y unas obras que finalmente lo que van a cumplir es una especificación, ¿no? Que son las normas INVIES, que las que hemos venido trabajando, o en su defecto las normas ASTO. Como ustedes pueden ver acá, pues es un proceso no tan rápido, es bastante, es un proceso complejo de cálculo lo que está haciendo, pues estos son más o menos 8 kilómetros de vía y está generando la intersección de un modelo tridimensional, que es el que ustedes ven ahí de topografía, con el modelo tridimensional del corredor y está calculando la intersección realmente de esos dos modelos en 3D. Yo creo que ya, no, todavía está pensando. Y ese es el ejercicio, digamos, de cuantificación de volúmenes. Ya vamos a ver el resultado de ese. Bien, lo que vamos a obtener ahí es, si ustedes recuerdan la clase del pasado lunes, vamos a obtener estas áreas de corte y de relleno, con la respectiva abscisa. Eso es lo que vamos a obtener ahí. Y ya por parte de ustedes, digamos que Civil nos entregaría estos dos elementos, ya tendríamos que desarrollar todo nuestro modelo de evaluación de movimiento de tierras. Entonces, lo que vamos a hacer es tomar estos resultados, digamos que lo que estamos viendo es cómo Civil nos entrega esta información que vemos acá en esta presentación, que es la que básicamente requerimos pues, para hacer todo el análisis de movimiento de tierras. Está un poquito demorado. Siempre es un modelo de 7 kilómetros, es demorado y pues como les comentaba ahí, pues mientras se genera el reporte, vayan avanzando porque ya, digamos, nos aproximamos a la finalización pues de todos estos aspectos del curso y ya quedamos con proyecto final, ¿no? Se supone que en cada clase o en cada semana vamos avanzando y he visto que hay pocas dudas, no ha habido mucha asistencia pues a los horarios de inquietudes y lo que pasa es que la última semana no los voy a poder atender a todos, ¿no? Entonces, para que por favor vayan trabajando porque ya se está acumulando bastante trabajo y se van a dar cuenta que no es rápido. Bien, entonces una vez ya generamos todo ese cálculo de cantidades, entramos en Sections, Generate Volume Report, ¿cierto? Sections. Y vamos a decirle que me genere la lista de los sample lines grupo 15 y del eje grupo 15, que me genere el reporte de volúmenes. Entonces ahí va a generar este archivo como HTML que genera, en el que va a, que a veces sale un mensajito así, me salió aquí en la otra pantalla. Entonces sale un mensajito que yo acepto y nos va a generar la cartera de movimiento de tierras. Entonces, ¿yo qué hago con esa cartera? Yo la selecciono, ¿cierto? Yo selecciono esa cartera. Esto no es sino decirle copiar. Abro una sesión de Excel y en esa sección de Excel yo le digo pegar. Y a mí realmente de esa cartera que me interesa, aquí pues voy a dejar esto un poquito, de esa cartera a mí solamente me interesan dos aspectos, aquí, me interesa el área de corte, cut area y fill area, solamente estos dos reportes, las otras dos columnas yo las puedo borrar, ¿cierto? Entonces puedo borrar el resto de columnas, yo necesito solamente cut area y fill area. Bien, y observen que tenemos abscisa, área de corte, área de relleno, y ahí ya nosotros podemos entrar con nuestra cartera de evaluación de movimiento de tierras. Entonces evaluamos descapote, la idea es que ustedes definan la ecuación de descapote que van a aplicar, la idea es que calculen una propia para ustedes, y ese cálculo de su ecuación propia requiere la generación de estos cortes. Entonces, allá vamos. ¿Cómo se generan esos cortes transversales? Voy a salvar
y vamos a generar estos elementos, los que les mostré acá. Estos cortes transversales los vamos a generar en Civil 3D. Entonces, para ello, vamos a cambiar la escala del dibujo. Entonces, ustedes aquí en la parte inferior derecha van a colocar escala de dibujo 1:200. Aquí pueden ustedes modificar esa producción de escalas a 1:200 y lo que va a ajustar es el tamaño de textos para que se acomoden a una escala 1:200. Y ustedes buscan el área del perfil, ¿cierto? Y vamos a anexar todos los cortes transversales. Entonces yo le digo acá Sections, entro en Sections, Create Multiple Section View. Entonces le voy a decir, genéreme todos los cortes transversales. Entonces de grupo 15, entre el K0 y el K7, siguiente. Le voy a decir que me genere un draft, un borrador de todos esos elementos y que me las genere por columnas. Entro acá, perdón, Plot All, entro aquí al lapicito y en el lapicito selecciono que sea por columnas. Solamente le voy a decir eso. Y siguiente, siguiente, siguiente. Y en el pavimento le voy a colocar las cotas de pavimento. Entonces eso se llama Finished Ground Section Labels. Y edito y verifico que tenga segments and grade breaks, que son segments, es como las pendientes, como los bordes de vía, y estas son las pendientes. Adiciono, siguiente, siguiente, y aquí adiciono los volúmenes de movimiento de tierras. Ahí yo les tengo creado un formatico, volumen FTS, lo adicionamos, le decimos que lo coloque vertical a 20 milímetros del borde. Ya vamos a ver qué es todo eso. Entonces, Create Section Views, sí. Bueno, aquí perdón que me tenga que retroceder. Hay algo que se me olvidó acá en esta visualización. Vamos a apagarle los achurados, o sea, lo que es el achurado del terreno cortado y del terreno rellenado, por llamarlo, por traducirlo, digamos, literalmente. Y Create Section Views, crear las vistas, y pico al lado del perfil. Traten de que no me ocupen nada encima del dibujo. Aquí ustedes pueden picar aquí en la parte inferior derecha y que quede en un área completamente libre del dibujo, que ese sería, digamos, la parte limpia que vamos a emplear. Bueno, eso se va a demorar unos minutos. Ya con esto, prácticamente, este sería la última clase de Civil que vamos a tener. Ya con esto ya tenemos todo el proyecto finalizado. Entonces, ya digamos como herramienta de Civil para obtener datos, ya estaríamos con esto al 100%, ¿no? Entonces ya digamos que queda en sus manos el poder desarrollar todo el componente de Civil del proyecto. Ya tenemos cómo se hace el alineamiento vertical, cómo se genera el corredor, y ahora estamos viendo es cómo se generan las cuantificaciones de volúmenes, que es, digamos, ya la parte final. Y digamos que estamos a un mes y medio, más o menos, yo creo que no, un mes y 10 días de la finalización del semestre, y con examen el próximo 7 de mayo, creo que es viernes 7 de mayo. Sí, señores, dentro de 15 días. Esta semana que viene vamos a hacer los temas que entran, es básicamente lo que vayamos a ver el próximo lunes y viernes de la semana entrante. Vamos a hacer ejercicios durante esta semana también para que por favor, y en esos ejercicios entran pues estos temas. En los ejercicios que vamos a desarrollar, vamos a hacer pues tipo examen, ejercicios de curvas espiralizadas, de curvas verticales, de cálculo de movimiento de tierras, y vamos a entrar también en el tema de presupuesto. La idea es poder incluir todos esos capítulos del diseño, ¿no? Y ya quedaríamos con el tiempo suficiente pues para el proyecto final, que estaríamos, digamos que ya hoy
El enunciado ya lo tienen ustedes. Es seguir trabajando en él, que ya tenemos una entrega parcial. La idea es trabajar sobre esa, ya digamos que ese es más o menos un 40% del proyecto, y ya lo que nos queda es poder incorporar todos estos aspectos. Eh, Como les comentaba, digamos aquí se ve sencillo todo este proceso de ejecución de la tarea en Civil. Depende del computador, pero puede llegar a ser demorado, ¿no? Entonces, para que por favor no se confíen en los tiempos, porque ya todo esto empieza a poner bastante lento el computador, ¿no? Y yo creo que ya lo han venido experimentando y es un poquito demorado. Esperemos ahí, esto se va a demorar unos minutos, generar todos los cortes transversales. Bien, mientras termina Civil, vamos a ir mirando. Vamos a continuar con lo que veníamos de la teoría, ¿no? Entonces ya esto que acabamos de hacer, ¿cierto? Lo que acabamos de hacer con Civil nos va a permitir calcular nuestro movimiento de tierras, ¿cierto? Ya podemos determinar ahorita, ustedes van a poder hacer su ecuación de comportamiento de sus secciones y podemos generar nuestro diagrama de masas y cuantificación de volúmenes. Bien, aparte de lo que corresponde al movimiento de tierras para poder conformar la banca del proyecto, de la vía, así se llama, la banca de la vía, viene cómo se cuantifica la estructura del pavimento. Entonces, muchas veces en los proyectos se comete el error de cuantificar largo por ancho por alto, pero no, resulta que las vías necesitan unos taludes mínimos para poder, que requieren los materiales, ¿no? Los materiales nunca son verticales, difícilmente se sostienen y cuando se hacen consideraciones con los materiales de manera vertical, pues se incurre en un error grave porque eso finalmente se desconfina y va a terminar generando una falla de borde. Esa falla de borde se traduce en fisuras en el pavimento, así de sencillo. Entonces siempre hay que tener en cuenta los taludes de reposo natural de los materiales. En ese orden de ideas, nosotros tenemos que, lo que hablábamos la clase pasada, pues los factores de compactación de cada uno de los capas de la estructura de pavimento, pero básicamente lo que se va a cuantificar es un pavimento que tiene una cuña que está a 45 grados, ¿no? Digamos que la pendiente de reposo, aunque podría ser vertical, pero es mejor considerar esta cuñita a 45 grados. Entonces, finalmente, el volumen que es base superior, 3,5, ¿cierto? Más base inferior, que sería 3. Si esto es un talud 1,1, ¿sí? Entonces va a ser igual al espesor por el talud, ¿no? Entonces, base superior 3,5 más base inferior 3,5 más una vez el talud, la inclinación 1,1 por 0,20, que es el espesor. Eso es las dos bases, dividido 2, me da la semibase, ¿cierto? Por el espesor, ¿sí? Y eso me da, y por 2, porque son dos carriles, y eso me da el volumen. Ojo, porque esto se maneja con indicadores también, el volumen en metros cúbicos por metro, es decir que el volumen de asfalto que tengo acá va a ser igual a 1,44 metros cúbicos por cada metro de vía. Es decir, que si yo veo en profundidad de esto 1 metro de vía, eso va a tener 1,44 metros cúbicos. Bien, ahora viene la base granular, y la base granular siempre debe tener un sobreancho. ¿Eso por qué? Los materiales granulares que no están pues compuestos con materiales asfálticos tienden a no quedar compactos en la parte más externa. Al no quedar compactos, quiere decir que si yo dejo el pavimento al borde de una superficie que no está debidamente conformada, voy a tener una falla de borde. O sea que todo este material que finalmente me queda aquí cerca de la línea azul, más o menos los últimos 30 centímetros, es un material suelto, ¿sí? Es un material suelto
Y si yo dejo que el asfalto quede apoyado sobre el material suelto, pues se me va a fallar y me genera fisura y reclamos por parte pues del, de quien esté haciendo la contratación del proyecto. Entonces, normalmente se habilita un sobreancho de 50 centímetros, que se llaman sobreanchos de compactación, que se requiere para dar debido soporte a las capas asfálticas. Entonces, este sobreancho de compactación lo adicionamos y ahora vamos a tener una base superior de base asfáltica que va a ser igual a la base inferior de base granular, perdón, que va a ser igual a la base inferior más 50 centímetros de sobreancho. Y ahora con el talud, normalmente los taludes son 1.5:1 o 2:1, como lo tenemos en este caso. Ese talud me implica que voy a tener una base inferior. Y lo mismo va a ser base inferior más base superior dividido 2 por el espesor y por la longitud, que sería 1 metro. Entonces eso nos da 470 metros cúbicos y la subbase granular nos daría 8.26 metros cúbicos por kilómetro. Es decir, que estoy cuantificando las cuñas, todos los triángulos que se me forman adicionales a cuando yo hago una cuenta de largo por ancho por espesor, ¿no? Entonces, ojo con esos sobreanchos de compactación que se necesitan para garantizar estabilidad, además de todas las cuñas que forman los materiales, porque iguales ocupan volumen, ¿no? Si uno pierde esta cuñita, eso es un mundo de metros cúbicos ya en las cantidades que se manejan en vías, ¿no? Bien. No sé si hasta aquí haya alguna inquietud. Profe, yo tengo una duda Sí. y es, digamos, en ese cálculo que tú hiciste, ahí no es necesario tener en cuenta peraltes, ¿verdad? No es necesario. Como todo se contempla siempre en distancias horizontales y verticales, no hay que tener en cuenta peralte. Así es. O sea, Ok, todo, ok. todo el volumen siempre se refiere a distancia horizontal y vertical. Sí, mira que todo es horizontal y vertical. Ujú. Ah, ok, es que creí que el peralte podría llegar a tener alguna No, variación, pero pues, no. No, en cuantificación de volúmenes no, realmente no afectaría. Sí, gracias, profe. perfecto. Bueno, Oigan, y una preguntita, lo que tú comentabas para que el material no se diera y eso es el tema de poner taludes. de colocar taludes y sobreanchos de compactación. Así es. O sea, son dos componentes combinados. Taludes, que pueden ser 1.5:1 o 2:1. Este es un talud conservador. Uno normal puede ser 1.5:1. Hay gente a veces que por economizar ponen taludes 1:1, pero yo he visto que eso no, a veces tienen problemas también, los taludes 1:1 en los granulares. Digamos que un granular, normalmente digamos que esto, si uno le saca la arcotangente a esto, estos son como 25 grados y la arcotangente de 1.5:1 son como 32 o 33 grados. Y si uno mira cualquier material granular, su pendiente de reposo natural, o sea, el phi de los suelos granulares es más o menos de 30 a 33 grados. Entonces, esta inclinación tiene que ver con ese ángulo phi de coeficiente de fricción de los materiales, ¿no? Ujú. Ok, ok. Y el sobreancho es solo para el asfáltico. Solamente es a nivel de base granular para que los materiales asfálticos no queden al borde. Exactamente. Ah, listo. Así es. Gracias. Perfecto. Ujú. Bien. Y entonces ahora ya nosotros sabemos, voy a ver si ya terminó AutoCAD, perdón, a ver ay, aquí se me fue la voy a ver si ya terminó aquí Civil, discúlpenme, hay que eso. Entonces vean que Civil 3D, en ese proceso que lo dejamos ahí haciendo, lo que hizo fue calcular, vean, todos los cortes ya lo tenemos, la cuneta con su talud, vean que esto fue lo que definimos como el datum, ¿cierto? Y esto fue lo que definimos como pavimento y los peraltes. Entonces ya tenemos para toda la vía, absolutamente para toda la vía,
cómo es que se nos conforma nuestra estructura de pavimento, ¿no? Vean, para toda la vía tenemos con peraltes, todo muy detallado, muy detallado. Y adicionalmente a esto vamos a tener también los volúmenes de área de corte, área de relleno, volumen de corte, volumen de relleno, ahí disculpen este errorcito, y esto coincide con la abscisa, ¿sí? Y coincide con el Excel. Si uno va a mirar, por ejemplo, la abscisa, ¿cuál tenemos ahí en visualización? La abscisa 1000 más 650. Entonces vamos a la 1000 más 650. Y tenemos que el área de corte es 0 y el área de relleno 26.79 metros cuadrados. Entonces ahí tenemos eso, área de relleno 26.79 metros cuadrados y área de corte 0. Entonces tenemos todas las secciones del proyecto, todas las que ustedes quieran, ahí se encuentran. Y esos fueron los muestreos que acabamos de hacer. Esto sirve para análisis de estabilidad de taludes. Estas secciones sirven para que el estructural diga, ah, aquí necesitamos un muro y acá ese muro va a ser de 2,5 metros, ¿sí? Aquí el estructural va a dibujar acá su muro. Ay. El estructural va a dibujar aquí su muro, va a hacer su análisis de estabilidad y todos estos elementos, o sea, con este resultado es que le vamos a dar pista, por llamarlo así, así le llaman digamos, en el argot en general del desarrollo de los proyectos, se le da pista a las demás especialidades. Ya vendrán los hidráulicos, los especialistas en ingeniería hidráulica y mirarán dónde es que van a ir los puentes, ¿no? Aquí se quedó ahí. Van a ir a mirar dónde quedan los puentes y van a analizar si en esa sección es hidráulicamente posible que el caudal de los 100 años pase por debajo de la vía, ¿no? Entonces ahí empieza todo el tema a conjugarse de ingeniería para poder hacer posible el diseño. Entonces, de una u otra manera, el diseño vial tiene que llevar en sí poder tener esa optimización de obras siempre en la mente, ¿no? Bien. Ya ahorita que se quedó ahí pensando otra vez, como se dan cuenta ustedes, eso es un proceso demorado. Bien, ya cuando hemos generado los volúmenes de corte y relleno, ¿cierto? Entonces empezamos a ver dos temas muy importantes y es dónde tenemos las fuentes de materiales, FM, y dónde tenemos los SOTMES. SOTME quiere decir zona a disposición de material de excavación o ZME también les dicen, zonas donde se depositan los materiales provenientes de excavación. Entonces, a la fuente de materiales, yo voy a ir a sacar los materiales que me hacen falta, que son la estructura pavimento y los rellenos. Y a los SOTMES voy a depositar todos los materiales que sobran. Si nosotros tenemos, por ejemplo, esta sección, que puede ser como la que acabamos de hacer, esta sección me dice que tiene un área de corte de 45 metros cuadrados y un área de relleno, un área de escapote en la zona de corte de 9 metros cuadrados. Vamos a suponer que esta sección es igualita en toda la vía y se va a repetir a lo largo aquí de 40 kilómetros. Vamos a hacer esa suposición, que es una sección uniforme. Pero ya sabemos que no es uniforme, sino que se comporta de acuerdo con el Excel que acabamos de descargar, ¿no? Entonces, esos volúmenes se comportan es de acuerdo a estas áreas de corte y de relleno que estimamos acá, ¿no? Vean que aquí tenemos área de corte y área de relleno. Pero para hacer un cálculo rápido, vamos a suponer que esta sección se repite durante 40 kilómetros. Entonces, 45 metros de corte, 9 metros de relleno, de escapote en corte. Y en la zona de relleno tiene 17 metros cuadrados y el área de relleno en descapote 6 metros cuadrados. Entonces, si yo voy a coger el corte que tengo acá y lo voy a utilizar para relleno,
voy a realizar lo que llamamos la clase pasada una compensación. Es decir, que yo debo calcular el área de corte corregido, el área de relleno corregido. Entonces vean que corte, le descuento el descapote. Entonces 45 menos 9 me da área corregida 36 metros cuadrados por metro. Área de relleno, entonces la corrijo también. Entonces 17 más 6, entonces recuerden que en el corte se descuenta el descapote, en el relleno se suma el descapote. Corrijo el relleno. Esto aquí está, estas letricas que tengo aquí al lado, son las unidades en las que yo debo analizar los materiales. Entonces el corte lo analizo en banco. Aquí el relleno lo tengo compacto, aquí lo mido en compacto, pero debo pasar el relleno a banco. Entonces voy a adoptar un coeficiente de compactación del 25% y calculo mi volumen de relleno en banco. Es 17 dividido 1 menos 0,25 me da 22. 6 dividido 1 menos 0,25 me da 8. Finalmente mi material de relleno en banco es 30,7. Entonces yo necesito, si lo que voy a cortar acá, lo voy a depositar acá, yo aquí tengo 36 metros cúbicos de corte en banco que me sirven para rellenar estos 30,7 metros cúbicos de relleno en banco, ¿sí? Por eso lo convertí a banco. Para poderlo sumar o restar deben estar en las mismas unidades, en este caso en banco. Quiere decir que me sobraron 5 metros cúbicos, ¿sí? Porque vean que pues este es mayor a este, me sobraron 5,3 metros cúbicos. Bien, entonces ya sabemos que de cada sección, por cada metro de vía, me van a sobrar 5 metros cúbicos de material, ¿sí? Como es un material que me sobra, entonces, ¿dónde llevo el material sobrante? Al SOTME, a la zona de disposición de materiales. Entonces, para poder calcular el volumen de ese material, entonces yo tengo acá 10 kilómetros de longitud de la vía, ¿cierto? En este tramo. Tengo 30 kilómetros de la vía en este otro tramo. Entonces yo calculo para para mi volumen, entonces yo cojo volumen de descapote en banco. Entonces resulta que el descapote es un material que también me sobra, ¿no? Recuerden que el descapote yo tengo que depositarlo en algún sitio, ¿no? Eso es pura capa vegetal que sirve pues para recuperación de zonas agrológicas. Entonces, yo sumo estos dos materiales, 9 más 6. Y ustedes dirán, bueno, pero acabo de decir el profe que todo tiene que estar en las mismas unidades. Resulta que estos 9 metros cuadrados de descapote, yo los estoy cortando en banco. Y estos 6 metros cuadrados también, ¿sí? Finalmente, esto los estoy cortando en banco porque está en su estado natural. Finalmente, yo voy a retirar 15 metros cuadrados de descapote en banco. ¿Sí está claro eso? ¿Sí? Entonces, yo estoy retirando en total 15 metros cuadrados de material en banco. Y mi material sobrante, 5,3 metros cúbicos que me van sobrando de la compensación. Es decir, que en total me están sobrando 15 de descapote en banco, 5,3 de corte en banco y en una longitud de 10.000 metros y los mismos volúmenes en una longitud de 30.000 metros que serían los 30 kilómetros. Quiere decir eso que el volumen total de material, el volumen en banco, va a ser igual a 15 más 5,3, me da 20,3. Por 10.000 metros, quiere decir que esos son 203.000 metros cúbicos en banco de material de corte. Por eso lo tenemos ahí. Entonces, estos 203.000 es igual a la suma de 15,3, de 15 más 5,3, da 20,3, por 10.000 da 203.000. Esto es en banco. Como yo necesito transportar eso que corté aquí en rojo al SOTME, yo necesito transportarlo suelto. Entonces, calculo ese volumen en banco, lo llevo a suelto, porque suelto es como lo transporto. Ese suelto, entonces aquí tenemos el factor, es igual al volumen en banco sobre 1 menos el factor de expansión, que en este caso consideramos un 20%.
quiere decir que 203.000 dividido 0,8 me da 253.000 metros cúbicos sueltos. Es decir, que estos 253.000 metros cúbicos son los que realmente voy a transportar en las volquetas, por llamarlo de esa manera, ¿no? En el equipo de transporte. Y voy a transportarlos dos distancias. Un acarreo fijo, que es siempre la distancia entre la vía y el SOTME, ¿sí? Entonces vean que si la vía, el SOTME no necesariamente va a estar sobre la vía, es lo ideal, pero no siempre. En este caso está a 8 kilómetros de la vía y, y una distancia de acarreo variable, ¿cierto? Una distancia de acarreo variable de 5 kilómetros. Ese acarreo variable, ¿por qué 5? El grano que tengo aquí en el kilómetro 0, yo tengo que transportarlo 10 kilómetros de distancia variable y 8 de distancia fija. Pero un grano que tengo aquí en este punto donde tengo el cursor, lo transporto 0 metros de distancia variable y 8 kilómetros de distancia fija. Entonces el acarreo variable es el centroide de la zona que yo esté evaluando, en este caso 5 kilómetros, ¿cierto? 5 kilómetros. Y el acarreo finalmente es igual a el volumen suelto por la suma del acarreo fijo más el acarreo variable, ¿sí? Entonces, ese sería nuestro transporte, es decir, 253.000 por 8 más 5, 13, sería 3.298.000 metros cúbicos. En la zona de los 30 kilómetros, pues calculamos el volumen de material que nos sobra, 15 más 5.3, nos daría 20.3 por 30.000, nos daría 609.000, lo pasamos a suelto, 761.000, y ahí vean que vamos a transportar 8 kilómetros de distancia fija, pero 15 de acarreo variable, ¿no? Vean, 15 de acarreo variable, aquí lo vemos, que sería la mitad de 30, ¿no? Y eso nos daría 17 millones de metros cúbicos por kilómetro, perdón. Finalmente, el acarreo va a ser igual a la suma de estos dos acarreos, a 20 millones de metros cúbicos por kilómetro. Ojo con las unidades, si colocan sobre, de una vez 0 en el punto, ¿no? Error conceptual, es por kilómetro. Entonces, ¿por qué le gusta a la gente construir vías? Solamente mover la tierra vale 1.000 pesos metro cúbico kilómetro, es decir, solamente mover la tierra para poder conformar la vía, por ejemplo, en este caso, vale 1.000 pesos metro cúbico kilómetro, es decir, que esto multiplíquenlo por 1.000, es decir, vale 20.000 millones de pesos solo mover la tierra de este proyecto, solo moverla, sin nada más. Entonces, por eso es que a veces ustedes encuentran muy atractivo el tema de la construcción de carreteras, porque realmente se manejan pues unas cuantías enormes, además que ese tipo de movimiento de tierras, que es tener máquinas, volquetas, retroexcavadoras, etcétera, pues es muy llamativo. Además, pues con esos costos es bastante significativo. Entonces vean que solo mover la tierra, solo moverla, sin hacer nada más, ni diseñar, ni nada, valdría un mundo de plata. Pero ¿qué pasa si uno se equivoca? Por ejemplo, que no pasamos el volumen en banco a suelto, ¿sí? Entonces, estoy perdiendo un valor significativo, un 20% estaría perdiendo, ¿no? Entonces, vean, las equivocaciones en las multiplicaciones y en el no tener en cuenta los factores, se me vuelve pesos, pero miles de millones. Entonces, a veces un error en cálculo de cantidades es muy significativo. O sea, en estas cantidades, en estos volúmenes, cualquier error pues resulta ser pues bastante cuantioso, ¿no? Entonces, es lo que se debe tener en cuenta. Y lo que yo les digo, los errores son en sumas y restas, ¿sí? Ustedes nunca van a ver que un error se cometió por hacer una integral mal o por hacer una derivada mal, no, son en sumas y restas y son errores monumentales que pues empiezan pues a significar muchísimo en el tema económico, ¿no? Para que lo tengan muy presente. Bien. Una preguntita rápido. En la anterior, el volumen sobrante de capote en banco, eso uno se lo dan. O sea, es como algo dado. Sí, sí, normalmente lo que se hace son a piques en campo, ¿cierto?
para determinar el espesor de capa vegetal y con ese espesor de capa vegetal determinar estos volúmenes. Entonces, por decir algo, el dato puede ser que el descapote es el 5% del área de corte, ¿sí? Eso normalmente es un dato conocido. Ah, listo. Ok. Listo. O bien, qué pena, así rápido, ¿cómo fue que se calcularon los 3.200.000 y los 17.500? Sí, es escoger el volumen suelto por la suma de las dos distancias, por 8, por 13. 253.000 por 13 y 761.000 por 23. Entonces el acarreo es el volumen suelto por la distancia de acarreo. Y la distancia está compuesta por dos partes, el acarreo fijo y el acarreo variable. Bien. Hay otra parte, por ejemplo, de la sección de pavimento que vimos ahorita. Estos son los volúmenes que obtuvimos, ¿no? Recuerdan, de volumen de asfalto, de base granular y de subbase granular. Para el mismo ejercicio, ¿cómo sería la cuantificación de volúmenes? Para el mismo ejercicio. Entonces, cogemos la suma de los metros cúbicos por metro de cada material. Esto no se simplifica, es un indicador. Eso se suele utilizar mucho en presupuestos y en tema de planificación, manejar indicadores en cuanto a los costos. Entonces, a veces uno ve metros cúbicos por metro y le dan ganas de simplificarlo, pero no, son indicadores para que lo tengan en lo manejemos de esa manera. Y la suma de estos tres nos da 14.4 metros cúbicos. Entonces, estos 14.4 es un volumen de relleno compacto, ¿cierto? Aquí no hay descapote porque eso es estructura de pavimento. Vean que es asfalto más base granular más subbase granular. Ese sería pues prácticamente nuestro volumen. Este volumen, ¿dónde tengo que explotarlo? A la fuente de materiales, ¿sí? Entonces, me da que corte 0 menos el relleno. Bueno, este relleno lo paso a banco, ¿cierto? Entonces, 14.4 dividido 1 menos 0.25 me da 19.2 y 0 menos 19.2 me da menos 19.2. ¿Y por qué negativo? Porque es un material de préstamo, porque yo tengo que ir a explotarlo a la fuente de materiales, tengo que ir a traerlo a un sitio donde lo pueda explotar, ¿no? Entonces, en ese caso me da negativo. Como yo tengo que ir a explotar ese material aquí a la fuente de materiales, ¿cierto? Entonces, ahora yo tengo que redistribuir mis distancias de proyecto es hacia la fuente de materiales, ¿sí? Anteriormente, como teníamos que llevar al SODME lo que me sobraba, entonces yo configuraba mis distancias con respecto al SODME, pero como la estructura de pavimento yo tengo que traerlas de la fuente de materiales, ahora yo configuro mis distancias hacia la fuente de materiales. Entonces vean que tenemos entre el kilómetro 0 y el kilómetro 20, que sería la suma de estos dos, voy a tener 20.000 metros y voy a tener 19.2 metros cúbicos por metro de estructura de pavimento en banco, que la voy a explotar, ¿cierto? Acá en la fuente de materiales, que sería 19.2 por 20.000, me daría 384.000 en banco, ¿cierto? Aquí tengo el material en banco que voy a explotar en esa fuente de materiales y también para transportarlo de la fuente de materiales hacia la vía, pues lo tengo que soltar, ¿no? Entonces vuelvo y lo paso de banco a suelto con el factor que nos da aquí pues el problema y de esa manera determino en ambas zonas cuánto es mi material. En este caso, como las distancias son iguales, pues los valores me van a dar igual. Pero vean que en el caso del SODME las distancias eran diferentes. Habría una distancia acá y otra acá. Bien, ahora vean que la distancia de acarreo fijo cambió, ¿no? Porque es la distancia entre la vía y la fuente de materiales. Anteriormente era entre la vía y el SODME. Entonces, ojo porque esa distancia de acarreo fijo me cambió porque voy a explotar en la fuente de materiales. Y la distancia de acarreo variable es el centroide de cada área.
Entonces, como ambas miden 20 kilómetros, el centroide es 10. Y lo mismo, el acarreo va a ser 9 millones, que es 480.000 por 19, y aquí 480.000 por 19, me da 9.120.000. Este es este serían los metros cúbicos por kilómetro, la suma de estos dos, 18.240.000 metros cúbicos por kilómetro de transporte, de acarreo de material. Eso por 1.000 pesos, o sea, solo mover el material de la estructura de pavimento, solo moverlo sin comprar material, vale 18.000 millones. Imagínense ustedes, o sea, entre el movimiento de tierra, de la estructura de pavimento y los cortes y rellenos que necesito, vean que estamos hablando casi de 40.000 millones de pesos para una vía de 40 kilómetros, o sea, solo mover la tierra, o sea, no, sin comprar materiales, nada más. Entonces, imagínense, por eso son las cuantías que les hablaba ahorita, ¿no? Ahora ustedes imagínense si en el cálculo de estas áreas yo no incluyo los sobreanchos de compactación ni las cuñas, ¿ah? ¿Cuánto se me vuelve eso acá? ¿Sí? Entonces vean lo delicado que es poder cuantificar. Estos son números muy pequeños, pero vean cuando empezamos a hablar en acarreos, en términos de acarreos y costo, empieza a ser muy significativo, ¿no? Entonces, ojo con esos datos, digamos que ahí uno no se puede equivocar, ¿no? Son multiplicaciones, divisiones, acordarse uno de la geometría prenatal de los trapecios, y no más. Pero la idea es tener en cuenta los factores y los aspectos constructivos para no ir a cometer un error garrafal de presupuesto, ¿no? Que puede uno fácilmente perder ahí 1.000 o 2.000 millones de pesos. Fácilmente, fácilmente, ahí en una cuentica mal hecha. Entonces, por eso es que hay que tener mucha precaución con estos volúmenes, ¿no? Y por ello siempre se hace este ejercicio. Bien, entonces para finalizar, la idea es, tenemos, para que ustedes desarrollen ahí de manera individual, tenemos este ejercicio. Tenemos la misma distribución de SODME y fuente de materiales, pero vamos a tener un cambio aquí en el área de relleno. Creo que en el ejercicio anterior, el área de relleno, perdón, me devuelvo, el área de relleno era 17 metros cuadrados. Ahora el área de relleno en el ejercicio a resolver en clase es de 22 metros cuadrados. Solamente cambiamos ese dato. Y que ustedes puedan calcular aquí su movimiento de tierras. La idea es determinar los acarreos. Entonces la idea es llenar esta tablita con base en lo que hemos visto ahorita. ¿Sí, Daniel? Profe, yo tengo una pregunta con respecto a esos factores de conversión de banco a suelto y a compacto. Y es que, pues, como usted muy bien decía, evidentemente un cambio en ellos, así sea muy ligero, pues tiene un cambio gigante en el cálculo de los volúmenes, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace para calcular esos factores, digamos, de la forma más precisa posible? Y pues supongo que también depende del suelo. Claro, sí, depende. Por ejemplo, digamos, esto normalmente cuando se están haciendo la exploración de suelos para una carretera, siempre se hace un ensayo que es el de, el del Proctor. Entonces el Proctor básicamente determina la densidad del material a diferentes grados de compactación, ¿sí? Entonces, y eso depende de la humedad del suelo. Entonces, digamos, la relación del volumen compacto con la relación del volumen en banco normalmente requiere hacer un Proctor, así se llama, que es básicamente determinar la condición en banco y luego la condición compacto para determinar el porcentaje. Es básicamente eso. Entonces van y toman la muestra, le miden la densidad con el cono y arena en el campo y luego hacen una probeta en laboratorio compacta y determinan la relación entre los dos. De esa manera se hace. Y lo mismo se hace con la relación entre banco y sueldo. Entonces básicamente es poder determinar, se hace a través de densidad, ¿no? De densidad del material, a través pues, de ensayos de laboratorio de suelos, se toma una muestra natural y se le determina la densidad
y se toma esa misma muestra, se suelta y vuelve y se toma la densidad para poder hallar la relación entre los dos, y pues eso nos va a determinar pues el volumen de el factor de compactación y el factor de expansión realmente. Es lo que nos pero se hace siempre es a través de ensayos de laboratorio, ¿no? Y eso es casi, mejor dicho, eso se hace de primero, eso es de lo primero que se hace en un trazado vial. Ok, profe, y otra pregunta. Para el caso de carreteras mucho más largas, la idea es, digamos, hacer este cálculo que estamos haciendo para cada tramo donde haya una zona de disposición de materiales y una fuente de material, o... Claro, sí. Por ejemplo, en proyectos, digamos que estamos haciendo Ruta del Sol tramo 1, seguramente pueden haber unas 5 o 6 fuentes de materiales y pueden haber unos 20 o 30 SOTMES. ¿Sí? Realmente la idea es este esquema que vemos acá, digamos que siempre se hacen los proyectos para poder determinar las distancias de acarreo y precisamente optimizar, ¿no? Digamos que uno de los trabajos en carreteras, lo primero que siempre se va a investigar es dónde puedo obtener materiales y dónde puedo botar los sobrantes. No botar, disponer los sobrantes. Entonces, eso es lo primero. Y se arma un mapa de estos para poder hacer la optimización de acarreos. Porque es que, como lo vimos, los acarreos valen muchísimo dinero. O sea, eso es una de las actividades que más puede conseguir recursos. Y si yo la logro optimizar, pues imagínense ustedes, eso es una optimización en miles de millones de pesos, ¿no? Digamos que a esto siempre se le hace un ejercicio de máximos y mínimos para poder determinar la condición óptima, ¿no? Listo, profe, gracias. Ok, perfecto. Sí, entonces la idea es que desarrollemos este ejercicio. Sí, ahí me van haciendo todas las preguntas que se les ocurra, sean sencillas o no, y la idea es poder resolver acá todo el ejercicio. Solamente cambiamos este dato de eso, a ver qué obtenemos y cómo se nos comporta aquí el movimiento de tierras, cómo se comportaría ese análisis de movimiento de tierras. Vean que solamente vamos a cambiar este dato. Creo que ustedes tienen la presentación, ¿no? De todas maneras, si requerimos regresar a las anteriores, lo hacemos para que ustedes tengan la referencia. Entonces, lo primero es calcular lo que hace referencia al movimiento de tierras de movimiento de tierras de cortes y rellenos. Y lo único que cambia es este 17 por un 22. ¿Sí? Y ese 22 lo paso en compacto, lo paso a banco y ahí seguimos el ejercicio. La idea es que pues acá poder determinar la estructura de pavimento, no les va a cambiar, es la misma, o sea que estos datos son los mismos. Pero quiero que veamos qué pasa cuando cambiamos solamente ese datico. Qué pena, profe, una pregunta. Si cambio el 17, ¿no me cambia el 6? No, porque aquí está especificado como 6, como área de escapote, entonces mantengámoslo así. Entonces, no, este dato, por ejemplo, este 15 sigue igual, porque sigue siendo 9 más 6, 15. O sea, el de escapote sigue siendo igual. Pero este relleno, esta compensación, sí me puede dar diferente. Entonces, acá Profe, yo tengo una duda. Adelante. Ay, qué pena, continúa, qué pena. Continúa. No, adelante. Ah, ok. Es que no sé, tú en un momento dijiste, llegaste a la parte de abajo del acarreo, que está en metros cúbicos kilómetro, y dijiste una valoración como de 40 mil millones. No sé cómo hiciste la valoración. Sí, porque son 20.000 acá, de 20.000 millones, esto por 1.000, ¿no? Que vale cada metro cúbico kilómetro. Entonces son 20.000 millones, mover la tierra de cortes y rellenos, y 18.000 millones, que es mover la estructura de pavimento. Entre los dos son más o menos 40.000 millones. O sea, solo Pero mover. no hiciste ¿Perdón? en ningún momento valoración de precio, ¿verdad? Solo de... No, realmente mover un metro cúbico, un kilómetro, o sea, coger un metro cúbico de tierra y moverlo 1 kilómetro vale 1.000 pesos, más o menos. Ah, ok. Ese es Listo. el costo
Realmente, eso es lo que se maneja normalmente en la construcción de carreteras. Sí, y la idea es subir el ejercicio ahí, qué pena con Laura y Edwin, me ayudan ahí a generar Sí, el profe, ¿hasta qué hora lo dejamos habilitado? No, pues la idea es de lo mismo que la clase pasada, o no, dejarlo de aquí a las 9 de la noche. Resolvemos dudas de aquí, digamos, a 5:30 y hasta las 9 de la noche. Enviar el Listo. ejercicio de movimiento de tierras. Sí. Bueno, Sí, y la idea es resolver dudas porque van a salir algunas, entonces es de una vez atenderlas para que lo puedan resolver. Y acá, qué pena que me cambie abruptamente ya que se destrabó el civil, lo que estábamos hablando, ¿no? Entonces, cada sección, ustedes pueden, la ecuación de calibración, ustedes pueden medir las áreas acá, ¿no? Si ustedes trazan una línea, es que se me pone lento. Si ustedes trazan aquí una línea, y le miden el área y con eso se genera esa curva de calibración que hablamos, la generan sobre estas secciones. Entonces vean que aquí ya quedamos con todo nuestro proyecto listo. Aquí es el túnel, ¿no? Entonces, en los túneles, pues yo no voy a cuantificar todo este volumen de corte, ¿no? Imagínense, es una locura. 43.000 metros cúbicos aquí en una sola sección, ¿no? Entonces, aquí lo que vamos a hacer es considerar la bóveda del túnel, ¿no? O en el caso de los puentes, miremos acá esta abscisa, que en la 3560 va a haber un puente. Busquemos la 3560. Por acá. Eso, entonces, por ejemplo, esto no puede ser un relleno, esto es un puente. ¿Sí? Entonces, hay que corregir la cartera porque no puedo considerar ese relleno de 79 metros cuadrados, sino aquí el relleno es 0, porque llevo un puente, ¿no? Vean que ahí se ve ya nuestro proyecto bien ejecutadito. Aquí, y esto es lo que les decía, aquí el componente hidráulico coge las secciones transversales, a través de hidrología determina el caudal y con la sección transversal determina cuánto es el nivel. Ahí se aplica pues todo lo que ustedes conocen de hidráulica y se aplica a este tema. Sí, William. Profe, en el Excel, pues en la tabla, en el ejercicio, hay una parte, la parte de las abscisas está en blanco en el ejercicio. ¿Dejamos las mismas abscisas que tenemos o...? Sí, las mismas porque son las mismas distancias. Entonces Ok, acá, pero es para que ustedes lo puedan ahí colocarlo, pero son las mismas realmente. Sí, señor, son las mismas. ok. Se puede mandar en Excel, ¿verdad? Sí, en Excel, sí, no, la idea es hacerlo en Excel. O si lo hacen a mano no importa, como lo desarrollen, ya ustedes saben que eso no hay problema en la forma en que se ejecute, a mano o en Excel o en Word, como les quede fácil. Ujú. Vale, gracias. Perfecto. Sí, entonces damos de aquí a las 5:30 para dudas. La idea es que ustedes vayan, lo primero, así por que van a encontrar, es que por ejemplo aquí esto les va a dar negativo, ¿no? Que esto 22 sobre 0,75, vamos el cálculo ahí, más 22 dividido 0,75, y eso más 6, que sería, eso daría 6. Eso les va a dar 35.3. Bueno, no, más 6. Y aquí tenemos, no dio negativo. No, es más 8, ¿no? Ojo porque es más 8, no más 6, sino más 8. Entonces les va a quedar, no más 6, sino más 8. Más 8. Entonces les va a dar 30, aquí les va a dar 37.3. 36 menos 37.3, ay, perdón. 36 menos 37.3, hagámoslo aquí la operación, entonces va a ser más esto menos esto, va a dar menos 1.33 metros cúbicos. ¿Y qué pasa cuando da negativo? ¿Qué se necesita? Entonces ya no es un material sobrante, sino es un material faltante, ¿no? ¿Y de dónde se trae el material faltante?
la fuente de materiales. Entonces, vean que solamente ese detalle hace cambiar todo el ejercicio, ¿no? Solamente ese detalle, ¿no? Entonces, para que ustedes, inclusive los ejercicios tipo examen, son así, un detallito y ya hace cambiar completamente el ejercicio, ¿no? Lo que antes sobraba, ahora resulta, lo que antes sobraba, ahora está faltando. Y si falta, tengo que ir a la fuente de materiales, ¿no? Entonces, la idea es ir identificando ese tipo de aspectos, ¿no? Fabián, qué pena, ¿puedes repetir cómo es que se calcula la compensación? La compensación tenemos acá 45 metros de corte y 9 de descapote. 22 de relleno y 6 de descapote, ¿sí? Así lo tenemos. Esto lo divido en 0.75 para ajustar ajustarlo estos son corte en banco, esto es relleno en relleno en compacto, y lo corrijo y aquí lo paso a relleno en banco, que es lo que hemos hecho acá. Ahora resulta que la compensación es, pues, corte, perdón, acá esto es la suma, aquí me da, la compensación es corte menos relleno. Pero como el corte es menor al relleno, pues me va a dar negativo. Quiere decir que este es un material que tengo que ir a traer a la fuente de materiales, ¿sí? Pero, ¿qué pasa con el descapote? Voy a seguir teniendo los mismos 15 metros cúbicos en banco de descapote. El descapote, esto es material de corte, material, y esto es el descapote. El descapote, sigo teniendo los mismos 15 metros cúbicos en banco. ¿Eso a dónde va? A la zona de disposición de material sobrante, ¿no? Entonces vean que ahora tengo que ir a traer este material a la fuente de materiales y estos 15 metros cúbicos de banco tengo que ir a traer, a llevarlos tengo que llevarlos a la zona de disposición de materiales. Entonces vean que en el mismo ejercicio tengo transporte de la fuente de materiales y transporte hacia la zona de disposición de materiales. Es lo que... Fabián, una pregunta. O adelante. sea que esa área de descapote siempre se va a tener que llevar a la zona a la, ¿cómo se dice? De disposición de materiales. Ajá, la SOTME. Al SODME, exactamente. Ok, el descapote siempre se lleva. El descapote siempre lo tienes que llevar para allá. O sea que siempre... Ah, porque es la que no puedo usar, ¿cierto? Como la que no puedo. Ok. Esa no la puedes usar. Siempre tienes que llevarla a un sitio de disposición de materiales. Ok, Entonces, listo. siempre vas a tener material sobrante. Ajá, ok, Sí o listo. sí, vas a tener material sobrante, de acuerdo. Vale. Ya, la lógica un poco es que cuando yo voy a hacer el relleno lo hago, el suelo está compacto, pero yo hago el relleno en banco. Sí, realmente el suelo yo lo mido compacto, ¿sí? Porque finalmente el estado del material como va a quedar ahí es compacto. Pero resulta que yo tengo que ir a explotar más material, ¿sí? Entonces yo tengo que ir a la fuente de materiales o al corte a explotar 22.7 metros cúbicos para que cuando yo lo compacte, eso me ocupe un espacio de 17 metros cúbicos, ¿sí? Ok, Entonces, o sea, banco es como su estado natural es, en la ladera. exactamente, entonces yo tengo que explotar más material para que cuando lo compacte me ocupe el volumen que yo necesito que me ocupe, mejor dicho. Esa es la lógica. Por eso es que este volumen compacto yo lo paso a banco para saber realmente cuánto es que necesito ir a sacar a la fuente de materiales o cuánto necesito utilizar de este material de corte para que cuando lo compacte, lo coja y lo comprima, perdón, me ocupe esos 17 metros cúbicos. Listo, gracias. Ok, perfecto. Entonces, Profe, adelante. una pregunta. ¿Tú me podrías explicar o sea, es que creo que no me quedó muy claro, el por qué para corte en área corregida le restas el descapote y por qué en relleno se la suma?
Sí, claro. Eso estaba por acá al principio. Lo busco. Era por acá. No era acá. Entonces entonces cuando nosotros tenemos la sección típica, ¿cierto? Bueno, ya sabemos lo de banco, lo de compacto, que es por procesos mecánicos, y el suelto, que es soltar el material, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo tengo el corte, este es el material que yo necesito cortar, este que estamos viendo ahí en azulito. Entonces, el corte yo lo mido en banco, el relleno lo mido en compacto, pero entra el tema del descapote. Entra el tema del descapote y resulta que esta capa superior que vemos acá es una capa vegetal, ¿no? Entonces, de este material que yo tengo acá, ¿sí? Si yo lo voy a utilizar para rellenar, yo tengo que quitarle la capa vegetal, porque esta capa vegetal no me sirve para rellenar, ¿sí? Entonces, realmente, del azul grande que yo tenía, en área de banco, yo debo descontarle lo que es descapote, lo que es suelo orgánico. Entonces, eso es lo que estoy haciendo ahí. Por eso, el área, bueno, y en el relleno, resulta que esta zona que tengo aquí abajo es material orgánico. Yo tengo que retirar ese material orgánico y tengo que cambiarlo por un material de mejor condición, ¿cierto? Entonces, por esa razón, en corte, el área corregida de corte es igual al área de corte menos el área de descapote, y en relleno, el área de relleno es igual al área de relleno, ¿cierto? Más el área en descapote, porque esto de abajo tengo que mejorarlo y ponerlo en condiciones pues adecuadas, ¿no? Por eso es que en relleno, en corte, se descuenta el descapote, en relleno se suma el descapote para poder hacer las compensaciones. Ok, sí, ya, todo claro. Gracias, profe. Bien. Profe, es que no me queda claro volumen banco. El volumen en banco, por ejemplo acá, en esta, es lo que yo necesito cortar de la montaña, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en esta sección típica que vemos, mira que acá yo voy a necesitar cortar esta parte. Necesito quitar esto. Y eso, como se lo estoy quitando a la montaña, es un corte en banco, ¿sí? Pero mira que aquí ay, caramba, se me escuadró todo eso, perdón. Pero aquí en el relleno, mira que aquí necesitamos rellenar esto, pero esto que estoy midiendo acá es un área de un material que ya va a estar compacto, ¿no? ¿Sí? Entonces, ese material compacto yo debo llevarlo a banco para saber realmente cuánto es que tengo que usar de estos 45 para llenar estos 17. Estos 17 requiero coger 22.7, compactarlos muchísimo, y cuando ya los compacte me van a ocupar 17. Entonces, el material en banco es como se encuentra en la montaña, ¿no? Es decir, es la condición natural del suelo. Listo, profe. Sí, ok. Y sí, ahí mientras van revisando el tema, y pues les encargo lo de civil, ¿no? Para que porfa le den la miradita a todo el tema de civil. No se dejen coger ventaja, porque ya prácticamente hoy ya terminamos todo lo que es civil, ¿no? Ya siguen. Profe, qué pena interrumpirlo, el 22.7 del relleno en vez del 25% de dónde es que sale. El 25% es el coeficiente de compactación. Entonces, aplicamos esta ecuación: volumen en banco igual a volumen compacto sobre 1 menos 25%. Listo, profe, gracias.
Ok, perfecto. Ujú. Oigan, qué pena, ¿cómo fue que llegamos a ese volumen sobrante de descapote en banco con la ecuación? Este volumen sobrante de descapote en banco es igual a la suma de los volúmenes en banco, que serían 9. Ojo que aquí, esta es pregunta tipo examen. Tenemos en el corte 9 metros cuadrados, ¿cierto? Como lo vemos acá. Pero vean que en la zona de relleno tenemos 6 metros cuadrados de descapote. Ambos son medidas que son en banco porque es un área de material que yo tengo que retirar con una máquina, ¿sí? O sea, esos están en su estado natural, los 9 y los 6. Lo que pasa es que estos 6 metros cúbicos, como lo hablábamos ahorita, yo necesito reemplazarlos por un material pues de mejor condición, pero para reemplazar estos 6 necesito 8 metros cúbicos de material para poderlo compactar y meterlo aquí en estos 6 metros cúbicos. Entonces, de todas maneras, lo que sí, este material de descapote en banco es la suma de estos dos, porque finalmente, tanto este material de descapote aquí en la zona de corte, como este descapote aquí en la zona de relleno, los voy a cortar es en banco, ¿no? Que están in situ, están en su sitio. Uh-huh. Entonces, en este caso es la suma de los dos, 9 más 6, 15. Oigan, yo tengo dos preguntitas. Claro. Uh-huh. La primera es, en el volumen material sobrante, el volumen sobrante es 0, ¿cierto? ¿Eso en otra tabla? O sea, en la tabla ya del ejercicio que estamos haciendo. Ahí. Acá. Sí, exacto. En la que dice volumen de material sobrante, la segunda tabla. Ahí. El volumen sobrante en banco es 0, ¿no? 0, ¿O sí, no? no hay, no va a Ok. haber exactamente, así es, Ok. no va a haber. Uh-huh. Listo. Y otra pregunta es, en la otra que es el volumen de material de préstamo, el volumen de préstamo es lo que nos dio de compensación, ¿cierto? Correcto. Más la estructura de pavimento, ¿no? Ah, ok. Ok. Sí. Uh-huh. Pero, ¿y cuál es la estructura de pavimento? Esta, la de la presentación anterior. Ah, ok. Claro, mira que... Más 14. No, Ah, no. 19.2 Ok. más menos 19.2 más menos 1.33. Exacto. Ok, la suma de los de 19 dosis. Listo. Y Exacto. mi otra pregunta es, la distancia, perdón, la longitud de esa, o sea, como de esos volúmenes. La longitud del material sobrante, por ejemplo, del material de préstamo, pues Sí, son 20 kilómetros acá y 20 sí. kilómetros Y acá. 20. Ok. 20 y 20, sí. Mira que ahí están las longitudes, son de acuerdo a las lineecitas. Mira, Ah, la ok. rojita, aquí la azulita, aquí la amarilla y aquí la verde. Ah, ok, listo. Listo, listo. Sí. Gracias, Juan. Ok, perfecto. Uh-huh. Profe, yo tengo una duda. Sí, claro. Uh-huh. ¿Cómo es que se calculaba el volumen, o sea, la fila de volumen banco en la segunda tabla? La que está debajo de la fila de longitud, no, en la parte anterior, no en la parte de pavimento, sino de eso. Esa, sí, es que no recuerdo. Es aplicar esta fórmula que es volumen, aquí tenemos el volumen en banco, ¿cierto? Y voy a determinar es el volumen suelto. Entonces, volumen suelto es igual al volumen en banco, que lo tenemos acá, 203.000, sobre 1 menos 20%, que sería el coeficiente de expansión. Entonces, si divides 203.000 en 0.8, debe dar 253.000. Ok, sí, profe, pero el 203.000, ¿cómo es que se calculaba? 203.000 es igual a 15 más 5.3, da 20.3 por 10.000. Ok, sí, ok. Y eso es lo que se va a llevar al SODME, ¿cierto? Esto es lo que se va a llevar al SODME, exactamente, así es.
Ok, listo. Vale, Sí. profe. Ok, perfecto. Y Profe, y el volumen sobrante de escapote en banco, sí, o sea, no importa que la compensación de negativa esa sí es la suma de las dos de escapote, ¿sí? Exactamente, este va a seguir siendo 15, es decir que acá en esta tabla el volumen sobrante de escapote pues va a ser 15, pero sobrante en banco no va a haber, pero el de escapote sí o sí habrá que llevarlo al SODME. Vale, gracias, profe. Ok, perfecto. Sí, ¿había otra duda? Ujú. no, profe, era la misma. Ah, ok, perfecto. Fabián, yo sí tengo dos ahí rápidas. Una es, Claro. ¿cómo es la columna de totales en la misma que estás explicando ahorita? ¿Y por qué es del 0 al 10, del kilómetro 0 al 10 y del 10 al 40? Esa no la veo todavía. Sí, porque mira que aquí digamos, en el caso de lo que es movimiento de cortes y rellenos, mira que el SODME está ubicado en donde se divide, digamos, 10 kilómetros del inicio de la vía y luego 30 kilómetros de la vía. Es decir, que del 0 al 10 se genera un acarreo hacia el SODME y del 10 al 40, que sería este sería el 10, este sería el 40, que sería esta otra zona azulita, se genera otro acarreo hacia el SODME. ¿Sí? Entonces, eso se divide entre 10 o sea, de 0 a 10 y de 10 a 40 es por la presencia del SODME en ese punto. Si miramos, por ejemplo, la acarreo de estructura pavimento como la referencia es hacia la fuente de materiales, mira que las distancias se redistribuyen. ¿Sí? Entonces, esas distancias están en función de la ubicación del SODME con respecto a la vía, ¿no? Listo, sí, señor. Y la otra preguntita de lo de los totales. Estos totales es la suma de estos dos valores. No, Pero pero en volumen sobrante y en volumen sobrante de banco. O sea, en el de escapote y en el de banco. acá en este. En Sí, este. porque son iguales. En esta porque son iguales. No, en la anterior, en la que estás ahorita. Porque son iguales el total. Sí, porque el total es igual a 15 y porque el total es igual a 5.3 en volumen sobrante y volumen sobrante de escapote. Ya. Lo que pasa es que como esto estamos acá hablando de metros cúbicos por metro, ¿sí? Volúmenes unitarios, estamos hablando de indicadores, estamos suponiendo que toda la vía tiene esa sección transversal, ¿sí? Entonces, digamos que estamos partiendo de que todo esto se repite metro a metro durante los 40 kilómetros. Entonces, por eso son iguales, porque se repite metro a metro en toda la vía. Eh, pero pues digamos que la realidad no es esa, era lo que les comentaba ahorita, la realidad pues es que eso, como se dan cuenta acá, cada 10 metros esos volúmenes cambian, ¿no? Mira, aquí está el área de corte y el área de relleno, eso cambia cada 10 metros, ¿sí? Cada 10 metros vamos a encontrar un área diferente, eso es completamente aleatorio. Pero para desarrollar el ejercicio completo, lo estamos manejando como si esta sección se repitiera en toda la vía. Pero, por ejemplo, la estructura de pavimento, esa sí esa es la misma en toda la vía, que es esta que dibujamos acá, ¿no? Esta estructura, esa sí es uniforme en todos los 40 kilómetros. Pero fue porque adoptamos eso, ¿no? Que esta sección se repite a lo largo de toda a lo largo de toda la longitud de la vía. Bien, tengo otra pregunta que creo que es la misma que tiene Gabriela en el chat y es que, o sea, yo entiendo el concepto de por qué el volumen de préstamo es negativo, digamos, pero quería saber si es necesario eh, incluirlo como negativo dentro de las tablas. Lo podemos presentar así como quedó acá, ¿cierto? Ujú. Este Sí, o sea, volumen, hay lo único, el negativo lo que dice es que la necesito, o sea, que no es que me sobre, sino que me falta. exactamente, que lo tengo que traer de la fuente de materiales. Ujú. Y el Entonces, bueno, ok, positivo al entonces lo SODME. incluimos. Sí, pero realmente el acarreo total es la suma de los Eh, dos en valor absoluto. exacto.
Ujú, Ok. claro, que finalmente son acarreos. Lo que pasa es que uno es a la fuente de materiales y el Ujú. otro es al SOTME. Digamos que es como una forma de discriminarlos, pero Sí, finalmente ambos son acarreos y el acarreo total es la suma de los dos en valor absoluto. Ujú, ok, sí, listo, gracias. perfecto, sí. Profe, Sí. digamos, para la compensación no de esa parte del pavimento, sino de la otra, sí, como en este caso da negativa, ese negativo, ¿cómo se considera pues en la parte de los acarreos y eso que en este caso no es algo que yo vaya a tener que llevar al SOTME, sino que vaya a tener que sacar de la Claro, fuente material? ¿Eso cómo se tiene en cuenta en esa parte? pues realmente se tendría en cuenta como la estructura de pavimento. Es un valor negativo, ¿cierto? Que tengo que ir a traer de la fuente de materiales y sumaría a la estructura de pavimento. Quiere decir que los volúmenes o sea, de préstamo en banco son la estructura de pavimento más, más eso que nos está haciendo falta, los más el 1.33. O sea, este 1.33 es lo que nos está haciendo falta de la compensación. Y como hay que traerlo de la fuente de materiales, se lo tengo que sumar a estos 19.2, ¿no? Ah, ok, sí. Esa celda de préstamo banco va a ser la compensación de esta parte de 19.2 más la compensación que nos dio en la otra parte que es negativa también, ¿sí? Exactamente, así Ok, es, así es. listo. Mm, Perfecto, gracias. perfecto, ok. Profe, ¿y ese 19.2 no cambia? ¿Es el mismo? Es el mismo porque la estructura de pavimento no cambió. Ujú, es la misma, Listo, profe, gracias. sí, es la misma. Ujú. Pero ya aquí toca hacer otro cálculo de compensación, ¿cierto? Son dos. Si miramos aquí la tabla, entonces aquí la tablita que les compartí ahí tiene el acarreo del material sobrante, ¿cierto? Que esto va a dar positivo, y el acarreo del material de préstamo, que va a dar negativo. Entonces mira que aquí ya está acarreo al SOTME, que van a dar positivo los números, y acarreo a la fuente de materiales que van a dar negativos, ¿sí? Pero finalmente el acarreo total es la suma de los dos en valor absoluto, solo que pues el signo es como una forma de diferenciar cuál es a la fuente de materiales y cuál es al SOTME, pero finalmente los acarreos es la suma de los dos. Pero digamos, toca hacer otra compensación para revisar, o no, eso sí es la misma, porque no entendí dónde salió el 19.2. El 19.2 es de la estructura de pavimento, de acá, mira. Es pasar la estructura de pavimento en compacto a pasarla suelto, a pasarla a banco, o sea, aquí la tengo en compacto, la pasé a banco, 0 menos banco me da 19.2. 19.2 quiere decir que yo tengo que traer ese material de la fuente de materiales. Estos 19.2 que se necesitan en banco para la estructura de pavimento, tengo que ir a traerlos de la fuente de materiales. Eso es lo que me está diciendo el signo. Ok. Ujú. Profe, ese análisis es solo para la estructura, ¿verdad? Este es solo para la estructura, sí, así es. Pero Ah, como el material que aquí nos dio negativo, menos 1.3, es un material granular, de préstamo lo podemos incluir aquí también. O sea, esto ya no es 19.2, sino sería 20.5. ok, listo. Ujú, exactamente. Sí, este ejercicio es sobre todo para poder identificar cuándo es para la fuente de materiales, cuándo es para el SOTME y en función de las distancias, Profe, reconfigurar. o sea que siempre que sea el valor negativo yo lo puedo meter en el préstamo a la fuente de material. Sí, claro, sí, sí, si esto es negativo, claro que sí, porque es que me está haciendo falta material. Ujú, exactamente. Profe, qué pena, ¿cómo es lo del acarreo variable que no? Sí, el acarreo variable se da porque, digamos, en estos 10 kilómetros yo tengo un grano de arena aquí donde está el cursor. Yo tengo que transportarlo 10 kilómetros y luego 8, ¿sí? Pero un grano que esté aquí donde tengo el cursor lo tengo que transportar 0 kilómetros y luego 8. Entonces mira que hay una distancia que siempre es fija, que los 8 siempre hay que recorrerlos,
pero lo que yo tenga que recorrer en el tramo de vía es variable, ¿sí? Entonces, se adopta que esa distancia es el centroide de todo del corredor, ¿no? Entonces, el centroide de 10 kilómetros de vía serían 5, el centroide de 30 kilómetros sería 15, ¿sí? Porque Listo, es muchas como la gracias. distancia promedio del tramo. Fabián, qué pena en el que es de material sobrante, ese mismo. ¿De dónde es que sale lo del volumen de banco? Del anterior, del anterior. El Ese volumen volumen, de 203.000 algo. este 203.000 es 15 más 5.3, eso da 20.3 por 10.000. Gracias. Ok. Fabián, una pregunta, ¿de dónde sale el volumen sobrante del descapote banco? El volumen sobrante 15. a estos 15 es la suma de 9 de descapote que tenemos aquí en el corte, más 6 de descapote que tenemos aquí en el relleno. Ambos son en banco. Eso Listo. da 15. Listo, muchas gracias. Ok, perfecto. Profe, una pregunta. En el otro, en el de préstamo, ahí no entiendo cómo calcular volumen banco, el menos 384. Este es 19.2 menos 19.2 por 20.000. Listo. 19.2 por 20.000. Sí. Que en este caso hay que sumarle el 14.4 y sumarle el 1.3 que nos dio en el otro. Correcto, ahí hay que sumarle el 1.3 que nos dio en el otro. Vean que aquí en esta tabla del ejercicio ya sumamos todos los materiales. O sea, el material de préstamo que está integrado por la estructura pavimento más el préstamo que necesito de la compensación. Y en el material sobrante, como nos está faltando material, dejamos solo el descapote. Aquí el volumen sobrante en banco sería 0. Entonces, en esta, como la vemos acá, ya tendríamos reunidas todas las posibilidades que se pueden presentar. Bien, una preguntita que no me queda muy claro todavía, ¿cómo sacamos esa compensación? No, la otra. Ahí, esa compensación de 19.2. Sí, tenemos que la estructura de pavimento requiere 14.4 metros cúbicos compactos, ¿sí? Compactos. Pero O sea, ese es el material de la subrasante, la rasante. este es el material de asfalto, base granular y subbase granular. Esto es 14.4, ¿sí? Pero eso es un material compacto. Yo necesito ir a explotar eso a la fuente de materiales. Pero para poderlo explotar, yo necesito explotarlo en banco, porque ese es el estado en el que yo lo voy a encontrar allá en la montaña, ¿no? Cuando yo vaya, aquí, cuando yo vaya a la montaña, ¿qué me voy a encontrar? Que necesito coger esta montaña y este es un material que me sirve, entonces yo necesito sacar de aquí esos 19 metros cúbicos, ¿cierto? De acá de esta montaña. Y cuando los compacte, esos 22 se me van a volver los 17 metros cúbicos. Si son 17, estos 22 que exploté de esa montaña que vimos en la foto, cuando los compacte se me vuelven 17. Es lo que sucede. Entonces, perdón, aquí estos 19.2 de estructura pavimento, cuando los compacte, se me vuelven 14.4 compactos. Por eso por eso siempre hay que pasarlo en banco para saber cuánto es que necesito explotar en la fuente para que el material compacto me quede en el volumen que yo necesito. Ok, listo. Gracias. O sea, esto es como el exploto en la montaña. ¿Perdón? ¿Por qué en ese punto usamos otras abscisas? O sea, hacemos el análisis de 0 a 20. Porque resulta que en el ejercicio anterior todo se direccionaba para transportarlo al SODME. Ahora, como la estructura pavimento yo la necesito desde la fuente de materiales, se me reconfiguran las distancias.
porque ahora tengo que dirigir las distancias es hacia la fuente de materiales. Ah, listo. Sí. Ok. Profe, ¿cómo era que se llama ese 19.2? 19.2, tenemos los 14.4 de la estructura de pavimento sobre, que esto sería 14.4, lo que te alumbré aquí en la pantalla, sobre 1 menos 0.25 daría 19.2. Ah, ok, gracias. Perfecto. Profe, una pregunta. Sí. ¿Cómo allá va el volumen de banco con el factor de 25%? Abajo, en la otra tabla. ¿Acá? Sí. El volumen en banco es 19.2 por 20.000, da 384.000. ¿Y ese factor de 25, cómo me afecta? Ya, no, esto es en banco, ¿no? Ahora para pasarlo a suelto es con esta otra ecuación. Entonces, 384.000 dividido 1 menos 0.20, que es el coeficiente de expansión. Entonces, se me vuelve de 384.000 a 480.000 con esta ecuación para pasarlo a suelto. Vale, gracias. Ok, perfecto. Profe, deberíamos añadir una celda adicional en la que Perdón. calculemos el acarreo total sumando el acarreo al SOTME y el acarreo a la... Sí, sí, pero en valor absoluto, ¿no? Sí, puede haber una casilla total que sería la suma de los dos en valor absoluto. Listo, perfecto. Gracias. Ok, perfecto. Bueno. Profe, una pregunta con el acarreo variable. No me queda claro cómo en la parte de SOTME. Sí, el acarreo variable, aquí tenemos que la vía, la presencia del SOTME no la dividió en dos partes. La primera parte tiene 10 kilómetros y la segunda parte tiene 30 kilómetros. Finalmente, un grano de tierra que yo tenga aquí donde tengo el cursor, tengo que transportarlo 10 kilómetros más 8. Pero un grano de tierra que tenga al final del tramo lo transporto 0 kilómetros más 8. Entonces, por eso, esta que está en amarillito es la distancia fija, ¿cierto? Pero la variable es esta, porque los granos van a transportarse o 10 kilómetros o 0 kilómetros. Entonces, el transporte, el acarreo variable es el acarreo promedio realmente del tramo. Entonces, en este tramo de 10 kilómetros, pues nuestro promedio va a ser 5. Y en este tramo de 30 kilómetros, nuestro promedio va a ser 15, ¿no? Que es la distancia media. Ah, listo, profe. Okay. Profe, una pregunta. Sí. En la tabla que dice volumen sobrante de escapote banco y volumen sobrante banco, en nuestro caso, eso simplemente van las longitudes, ¿verdad? Porque el resto sería 0. No, el descapote sí lo vamos a tener. Mira que ese siempre va a ser un sobrante. Lo que no vamos a tener es material sobrante de la compensación, de este 5.3, porque en el ejercicio es negativo, ya no es un volumen de corte que yo requiera, sino es un volumen de préstamo. Entonces, en el ejercicio que estamos haciendo es 0, pero este 15 permanece. Ok, gracias. Ok, perfecto. Bueno, yo creo que... Profe, una pregunta. ¿Cómo se calcula el acarreo total de 3 millones? Este 3 millones es igual a 253.000, que es el volumen suelto, por la distancia, que es el acarreo fijo más el acarreo variable, que es 253.000 por 13. Y acá sería 761.000 por 23, que es la suma de las dos distancias. O sea, es el volumen suelto por la suma de las distancias. Fabián, una última, en la de préstamo de material, ¿de dónde es que sale el 14.4? Acá. 14.4 es lo que el volumen de la estructura pavimento que viene de acá. Si miramos esta presentación, perdón, acá, voy a mover ahí las foticos. Uy, que hay un poco de fotos ahí.
Entonces es 1,44, 4,70 más 8,26, que son las medidas de la estructura de pavimento, que las pasamos acá, 1,44, 4,7, 8,26, sumamos todos esos materiales y me da 14,4 metros cúbicos por metro. Y Perfecto, cuando gracias. sumo, ay, qué bueno. Y cuando sumo el volumen de banco, pongo el 14,4 más el 1,3 dividido en 1 menos 0,25. O sea, me tiene que dar diferente 19,2. No, no, es 19,2 más 1,33 fue que nos dio, sí. Sí, sí, sí. Eso sería 19,2 más 1,33. O sea, aquí lo que Ok, debe ahí. ir es 20, Listo. 20,5, 20,53. Bueno, entonces, como quedamos, entonces la idea es que de aquí a las 9 pues puedan compartir ahí el ejercicio. La idea pues es entender cómo es que se contabilizan esos volúmenes. Igual quedo atento. Yo, Profe, sí. Ujú. ay, qué pena, es que me queda una duda con el acarreo variable, pero de esa diapositiva. ¿De esta? Sí. Sí, entonces es que si quieres el acarreo variable, mira que aquí es 10, centroide 5, 30, centroide 15, porque estamos referidos al SODME. Ahora, en la otra, como estamos referidos a la fuente de materiales, 20, centroide 10, 20, centroide 10. Entonces, esos acarreos variables dependen de cómo se me configuren las distancias, si estoy a la fuente de materiales o al SODME. Ah, listo, profe. Perfecto. Profe, y ahí, en eso mismo, ¿cómo saca el acarreo? O sea, ese 9.120.000. Es 480.000 por la suma de las dos distancias, por 19. 480.000 por 19. Es acarreo en volumen, es volumen suelto por distancia. Y la distancia es la suma de estas dos. Profe, ¿de dónde, cómo es que sale el volumen banco ahí en esa diapositiva que tienes? Volumen banco 19,2 es dividir 14,4 sobre 1 menos 0,25, que es pasar el volumen en banco, es pasar el volumen compacto a volumen en banco. Es aplicar esta ecuación, o sea, es 14,4 sobre 0,75. Y pues es la resta del corte menos el volumen en banco, pero como corte es 0, me da negativo 19,2. Perfecto, gracias, Fabián. Ok. Bueno. Fabián, toca entregarles eso, ¿cierto? No lo de los costos. No, es un Excel de solamente la cuantificación de acarreos. Así es. Profe, qué pena, ¿podría repetir el acarreo total? El menos 9.120.000, ahí está. Sí, es 480.000, que es el volumen suelto, por la distancia, que es 9 más 10, 19. O sea, 480.000 por 19 sería el acarreo total. Gracias, profe. Perfecto. Profe, una cosa es que a un compañero se le fue la luz y me dijo que sí le pueden dejar entrar a la reunión. Ah, sí, ya. Sí, ya. Ok, ya. Gracias, profe. Bien. Profe, una pregunta. Entonces, la tabla que va con el acarreo a SODME es la del material sobrante, ¿verdad? Correcto. Y en este caso el material sobrante, en el ejercicio que estamos resolviendo, es solamente el descapote. Sí, señor. Listo, gracias. Ok, perfecto. Bueno, entonces yo los dejo. La idea, pues quedó ahí, si alguna duda, por WhatsApp me hacen la consulta y la resolvemos. Entonces ahí quedo atento. Sí, este es un ejercicio de tener en cuenta a dónde es que dirige uno los acarreos, ¿no? Básicamente es eso, y tener en cuenta los factores de banco, compacto y suelto. Es básicamente lo que hemos hecho. Bueno, entonces muchísimas gracias a todos
y nos veremos el próximo lunes. Un feliz fin de semana. Gracias, profe. Gracias, profe. A Muchas ustedes. gracias, profe. Feliz fin de semana. Gracias, Gracias, profe.